Bienvenidos a un capítulo más de la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Foto Observatorio con el apoyo del ILSE. Hoy hablaremos sobre una televisora universitaria que desde su creación ha sido punta de lanza en la divulgación cultural y científica de México, además de contribuir con sus contenidos al fortalecimiento de la educación, logrando con su dedicación reconocimiento nacional e internacional, y siempre fiel a la historia de la institución de quien toma su nombre. Me refiero, por supuesto, a TV UNAM. Para conocer más sobre sus actividades, funciones y colecciones, nos acompaña el director general de TV UNAM, el maestro Iván Trujillo Bolio, a quien doy la bienvenida. Gracias, maestro, por sumarse a esta serie. Gracias a ustedes, Jacqueline. Encantado de estar con este programa. Como en todos los programas, nos interesa siempre abrir la conversación con aquellos primeros pasos en la creación de las instituciones que nos acompañan, porque para entender el presente siempre, indudablemente, recurriremos a la historia. ¿Cómo inicia esta historia de TV UNAM y cuál es la motivación principal para su creación? Claro, mira, creo que es una historia apasionante la de TV UNAM. Si bien como canal de televisión tenemos 15 años, el año pasado cumplimos 15 años de estar transmitiendo constantemente al aire a través de diferentes vías. La televisora realmente podemos decir que se conforma desde hace 35 años, resultado de varias iniciativas dentro de la universidad, especialmente Facultad de Medicina, Facultad de Química, en fin. Pero la preocupación y el interés por la televisión dentro de la propia UNAM es mucho más antigua y casi se remonta a la llegada de la televisión misma a nuestro país. Ya en los años 50 hemos encontrado y tenemos afortunadamente algunos ejemplos en nuestro acervo de ello, programas que pretendían justamente aumentar la información de temas importantes, ¿no? En medicina uno de ellos se llamó precisamente temas médicos y abarcaba justo con grandes, importantes médicos de aquel entonces, por ejemplo, el doctor Ramón de la Fuente, por ejemplo, Quirós Cuarón, grandes médicos que salían en la televisión simplemente a hablar de algunos temas importantes. Pero en ese sentido, la televisión universitaria fue apareciendo en los canales que estaban concesionados en espacios que nos daban las televisoras públicas y por supuesto también en su momento el Canal 11, que ya era la única televisora pública. Pero bueno, ese es el origen y el inicio. Efectivamente, como canal de televisión tenemos 15 años, pero transmitiendo a través de otros espacios, pues más de 35 ya de manera sistemática. A nivel de desafíos tecnológicos, humanos y sobre todo de contenido, ¿cómo ha sido eh, el proceso de TV UNAM y cómo tuvo que enfrentar todo este proceso de creación? Bueno, creo que está en contexto, por supuesto, de las funciones sustantivas de la universidad. La universidad, como sabemos, por mandato de la sociedad, pues tiene tres funciones sustantivas. La primera de ellas es la docencia, desde educación superior o desde media superior. La otra es la investigación, que sabemos que es muy activa. Y la tercera, que es menos entendible en muchos lugares del mundo, es la difusión de la cultura. La verdad es que el trabajo que hace la universidad en la difusión de la cultura, por supuesto, lo equipara muchas veces con un verdadero ministerio de cultura de otros países. Hasta incluso podemos decir la Secretaría de Cultura en nuestro país es prácticamente de reciente creación. La UNAM a veces ocupaba justamente ese nicho. Y entonces no es gratuito que la UNAM tuviese una orquesta profesional, una orquesta sinfónica que luego se convierte en filarmónica y de hecho tiene más con la orquesta de minería y que tenga también museos y que empiece a tener movimientos teatrales y qué te diría sobre el cine mismo, ¿no? La UNAM es una pionera en la conformación de cineclubes y de estar buscando. Entonces, el papel fundamental de la difusión de la cultura de la UNAM se extiende obviamente también a TV UNAM.
que hay por ahí, esa es nuestra función. Y por supuesto que pretendemos apoyar la docencia y también la investigación con el medio televisivo, pero específicamente a ayudar a llegar a extender, como lo dice nuestra legislación, lo más ampliamente posible los beneficios de la cultura. La televisión es un medio muy propicio para ello y una herramienta invaluable. Y entre los retos, tal vez podríamos mencionar este proceso arduo que implicó conseguir su propia señal en televisión abierta. ¿Puede compartirnos cómo fue el proceso en términos generales y cuáles fueron los logros obtenidos a raíz de conseguirla? Claro, bueno, te podría decir pues, en la explicación que decía hace un momento que había ya programas de TV UNAM que pasaban a través de otras televisoras. Una de ellas es los conciertos, por eso me explayé tanto con la UNAM, los conciertos en vivo, que además también se tienen como parte de nuestro gran acervo de la Orquesta Filarmónica de la Universidad, y que empezaron a tener, de hecho, una audiencia importante. Incluso sigue siendo uno de los programas estelares que obviamente por la pandemia está suspendido porque no están pudiendo llevarse a cabo los conciertos en la sala Nezahualcóyotl, pero el hecho incluso de que sea un concierto vivo los domingos, la orquesta toca sábados y domingos, pero en vivo es cuando se transmite el programa los días domingo, nos hace tener hasta realmente hasta fans del concierto, y uno pensaría que a veces es porque la gente quizás no tenga acceso a plataformas donde podría ver otros conciertos con grandes orquestas de nivel internacional. No, la verdad es que la vivencia de que sea en vivo hemos visto que incluso nos hace tener seguidores en Estados Unidos, más allá de las fronteras, que ven nuestra transmisión por internet. Que si quieres hablaremos también un poco de ello. Pero esos programas que teníamos ya puestos, digamos, gracias a algún convenio que podíamos salir por televisión, con televisoras privadas, la orquesta sale incluso con convenio con el Canal 22 desde antes de que nosotros tuviéramos señal al aire. Entonces, esos esfuerzos ya eran permanentes. La Filmoteca de la UNAM tenía un programa que se llamaba Tiempo de Filmoteca, por cierto, que pasaba en la televisora del Canal 11, gracias a que el 11 nos daba un espacio, y estaba constantemente esta efervescencia o necesidad de estar saliendo por televisión. Y por supuesto que se discutió durante mucho tiempo al interior de la UNAM, y a veces en comparación con el Canal 11, dado que era un canal del Instituto Politécnico Nacional, nuestra otra, pues, gran instancia de educación superior en el país, y realmente a grandes amigos, la UNAM debería de tener un canal. Fue tan largo incluso el proceso de discusión, que muchas veces se planteó, y que hasta fue motivo en el Congreso Universitario, cuando tú estás muy joven, pero hubo un congreso universitario que fue muy complicado, y también se discutió en esa parte de la pertinencia, y había realmente voces a favor y en contra. Y es en la administración del doctor Juan Ramón de la Fuente, cuando, aunque ya existía la televisora como tal, se decide que habría que hacer un canal y hacer las gestiones. Por supuesto, eso implicaba costos, o sea, un canal de televisión no es lo más barato del mundo. Nosotros somos la televisora pública que menor presupuesto tiene, sin duda, pero tiene por detrás pues, mucho apoyo académico y toda la inteligencia que finalmente está en la universidad. Y eso nos hace, de alguna manera, mucho más fuertes. Entonces, efectivamente, fue el interés de diferentes partes de la comunidad que hace que la televisión pueda estar. Y lo que, por supuesto, se manifestaba pues como máxima era el respeto restricto a la libertad de cátedra y por ende a la libertad de expresión. Entonces, de alguna manera, también TV UNAM ha sido un semillero también de creación y de fomentar, por supuesto, la creatividad con toda esta libertad, ¿no?
por supuesto, hay muchas otras cuestiones que atender desde el punto de vista administrativo, cuando pues cuando tienes un sindicato, cuando tienes que respetar ciertas cosas y que te van quizás limitando o orientando a veces tu manera de producir, tu manera de programar. Al respecto de esto que menciona, maestro, ser parte de una institución educativa como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya historia ha caminado y ha construido los cimientos de nuestro país gracias a la contribución en materia de cultura, de educación, significa un alto compromiso en la creación de contenidos que no solamente sean atractivos, también que aporten a quienes se acercan a estos contenidos. ¿Cómo se decide los guiones, las producciones que conforman las colecciones de TV UNAM en este sentido? Bueno, la verdad es que van siendo a veces haciéndose énfasis de las situaciones en su momento, pero sin perder esta función clara de lo que es la Universidad para la Difusión de la Cultura. Por supuesto que vamos viendo las coyunturas y es, primero que nada, dar información veraz, importante y elementos importantes. Creo que en esta ocasión, con la pandemia, se ha demostrado la importancia de tener una televisora que responda justamente a lo que hace la universidad. Entonces, un programa en ese sentido fue La UNAM Responde. No era el primer programa que hacíamos en casos de emergencia. La UNAM había hecho esos ejercicios, por ejemplo, cuando los sismos o cuando algunos programas de este tipo, donde había que estar actuando de manera rápida. En este caso, por supuesto que nosotros teníamos que dar información de todos tipos y que proveniente justamente, pues ahora sí que de la máxima casa de estudios y también una de las partes, de los pilares de la investigación en el país. Pero por supuesto que las condiciones en la pandemia y el aislamiento nos metía a una situación en donde nuestros propios estudiantes, nuestra propia comunidad estaba encerrada, ¿no? Y necesitaba además tener ahora sí que hasta esparcimiento. Entonces, ¿cómo hacer y sí tener programas que, bien lo has dicho, o sea, que aporten eso, pero yo diría que no fueran aburridos, o sea, que la gente realmente dejara, lo que no queríamos es que estuviera aburrida, entonces estuviera participando y estuviera pudiendo poder tomar. Y eso hizo que hiciéramos una programación justamente durante la pandemia, que aportara muchísimo y que incluso en algunas ocasiones sí reforzara algunas partes académicas de algunos niveles de estudiantes con programas. Pero en particular en esta administración estamos llevando a cabo la definición, la producción y la programación de series a partir de 6 líneas generales muy importantes. Primero, la prioridad es jóvenes. Eso está muy claro para la difusión cultural en este momento. Los jóvenes es dirigirnos a jóvenes y entonces muchos de nuestros programas son incluso hechos por jóvenes o dirigidos para ellos. Te puedo dar ejemplos como por ejemplo el programa sobre cuestiones tecnológicas y sobre los fake news, etcétera, que se llama No Memes y que es un programa que analiza justamente todo este mundo tecnológico y avanzado de las redes. O 5x5, que es un programa de ciencia también, que también lo conducen jóvenes, o en Trending también jóvenes que están trabajando, algunos de ellos becarios, algunos otros recién egresados de la propia universidad. Otra de las tendencias importantes es que estamos considerando la cultura como la manera de tener una conciencia social. La cultura tiene que estar inmersa en esa parte y también esa es una manera de, por lo tal estamos dando programas informativos importantes informativos y de debate en última instancia, pero tratando de no caer en una mesa redonda también aburrida simplemente, ¿no? Ahora nos ha limitado muchísimo justamente el tener que hacer las cosas solamente por Zoom, pero también nos ha permitido ser bastante creativos al respecto. El tercer eje importante también es la vinculación entre ciencia y arte. Es decir, la ciencia y el arte no son cosas separadas, son
parte fundamental de la cultura ambas, y por supuesto que hay una gran cantidad de vasos comunicantes, y la interdisciplina es algo que está actualmente en toda la educación superior. El cuarto eje importante en este momento, también para decidir cómo hacemos las producciones, es, por supuesto, la perspectiva de género. O sea, programar con la perspectiva de género, estamos claros de que ese es el problema, uno de los problemas fundamentales actualmente, no solamente en México, a nivel mundial, y que hay un movimiento feminista, pues que por supuesto hay que estar muy atentos y apoyar, y que hay cosas que definitivamente no pueden, hay que cambiar porque no pueden continuar de esa manera. Y entonces, programar con perspectiva de género es importante, y tenemos entonces también varios programas que abordan esa problemática, y especialmente, diría yo que también con mucha creatividad y con mucho interés, ¿no? Porque hay cuestiones de debate importante, como está ocurriendo en estos momentos. Y el quinto elemento importante, que también es pues atender, ahora sí que cuando digo esto, todos los problemas nacionales, eso es parte de la universidad, pues es también hacer programas y adquirir programas sobre el deterioro ambiental, y en específico tratando de prevenir bueno, o de revertir el cambio climático, es decir, información sobre eso. Entonces, esa es como nuestra quinta línea de acción. Y en este año en particular se ha sumado una sexta que le llamamos México 500, que es toda una reflexión sobre la conquista, y programas que hablan justamente de este mestizaje, de esta relación, de cuáles son realmente, cómo ocurrieron las cosas, y cómo y cuál es el resultado de esta gran riqueza que como nación tenemos, ¿no? Entonces, esas son, a grosso modo, los lineamientos que tomamos a la hora de programar. Y por supuesto que estamos atentos a propuestas tanto de nuestra propia comunidad, de los que están en la televisora, como externas, ¿no? Gente que nos trae proyectos, y si caen en alguno de estos, los vamos modificando, los vamos aportando, y el trabajo, si es un trabajo colectivo, con mucha discusión, conformamos frecuentemente consejos editoriales, comités editoriales de series y de programas, que nos permiten justamente tener una reflexión en ese sentido. Por otro lado, efectivamente, TV UNAM tiene una buena cantidad de consejos, de órganos colegiados que lo ayudan, como consejos asesores, consejos ciudadanos, en fin, consejos de organización a los que estamos atentos, donde están representados académicos, donde están participando personalidades muy importantes de la cultura y de la propia universidad. No sé si me extendí demasiado. No, no, está bien. Muchas gracias, maestro. Y en esta vinculación que menciona de ciencia y arte, de humanidades y ciencias, que también es parte de la misma naturaleza interdisciplinaria de la universidad, ¿no? Y de la forma en la que se construye y siempre se construirá el conocimiento, de la formación de lazos entre las ciencias, entre las humanidades, entre la cultura, el arte. Y esto mismo sucede, entiendo, en el catálogo de programas, y también a partir de un comité de producción y programación. Eh, ¿Podría platicarnos un poco sobre cómo se integra este comité y cuáles son sus funciones? Sí, el Comité de Producción y Programación está representadas realmente de casi todas las instancias de la universidad, de los subsistemas que llamamos. Están representadas las cuatro coordinaciones: la coordinación de difusión cultural, por supuesto, la coordinación de humanidades, la coordinación de la investigación científica, y ahora la coordinación de la equidad de género. Pero también están representadas a veces a través de facultades, el subsistema docencia, de facultades y escuelas que pueden hablar sobre alguna temática. La verdad, ese comité se reúne un par de veces al año, en donde está por venir la reunión próxima para plantear un poco el proyecto anual. Y ahí entre los miembros van, de hecho, sintiendo si su comunidad ha sido
atendida o no en la parte de los programas, y van siguiendo algunas de las ideas en su momento. Y creo que es muy útil en ese sentido. Nuestro consejo asesor, que está pues, integrado por personalidades también importantes, por ejemplo, está el cineasta Jorge Pons, Diana Bracho, está Vicente Quirarte, en fin, personalidades académicas y del mundo cultural muy importantes, que también nos van dando, está José Goldenberg, en fin, nos van dando una buena información. De esa manera se van construyendo, pero cuando ya trabajamos una serie en particular que nos empieza a parecer importante, al interior de TV UNAM se crea esta especie de un consejo editorial del programa, en donde sí, periódicamente se van discutiendo justamente, no al nivel del guión de cada uno de los programas, pero sí realmente una políticas generales de por dónde debe de ir y de hecho analizando si está funcionando. Creo que esa parte de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión que tiene, nos ha dado muchos frutos y efectivamente una parte, me habías preguntado si TV UNAM se había hecho merecedora de premios. Y sí, la verdad es que hemos recibido por diferentes iniciativas premios importantes, desde el Premio Nacional de Periodismo en algunas ocasiones, el año pasado, justamente por una entrevista, lo recibió Elvira García, una entrevista importante que le hizo a Virgilio Caballero en su momento, pero recientemente acabamos de recibir también un premio muy importante por el programa El Acuífero Maya, de la Bienal de Cine y Video Científico. Hemos recibido el premio Carlos III en su momento, hace varios años ya, como una de las televisoras culturales y educativas más importantes de Iberoamérica. Incluso TV UNAM en una producción en la que, bueno, pues fue coproductor, pero o sea, asociarse ya a ese proyecto tuvo resonancia, obtuvo un Oscar, ¿no? O sea, por lo menos le tocó un cachito de un Oscar con un cortometraje que se produjo sobre Pedro y el Lobo, la obra de Prokofiev, que es una animación importante, y ese, bueno, pues hasta en el solamente que haya participado TV UNAM ahí ya fue importante. Y es algo que hacemos además, pues sí, nuestra programación viene a veces de varias vías y la coproducción, tanto nacional como internacional, pues lo ha habido, ¿no? Pero bueno, hay más formas también de programar que te puedo contar si quieres. No sé si con eso contesto un poco a tu pregunta o si quieres que aborde aún más cómo programamos también a partir, porque por supuesto tenemos un acervo que se ha ido conformando a lo largo del tiempo. Tenemos, por supuesto, invitando a producciones a otras instancias, la producción propia nuestra también es, y el propio acervo es una fuente de programación también, porque hay cuestiones, programas a veces atemporales que constantemente podemos ir. Ahorita estamos prácticamente programando pues con producción propia estaremos por el 25%, pero también el 25% viene de nuestro acervo, de nuestra biblioteca, ¿no? Donde tenemos muchos materiales también. Y también TV UNAM pertenece a muchas asociaciones, redes, en fin, con varias, hacen un trabajo importante con los colegas, y entonces en estas redes también se generan proyectos de intercambio que nos permiten también, o a veces participar en algunos proyectos también a nivel de coproducción, o recibir programas de los socios de estas distintas organizaciones. Me gustaría detenerme aquí en este tema que menciona del acervo, y porque sin duda TV UNAM tiene diversidad de programas, colecciones que no serían posible de acceder a estos contenidos sin su catalogación, el resguardo, la conservación. Y en este proceso, la biblioteca tiene un papel fundamental,
Por favor, maestro, cuéntenos sobre la videoteca y un poco sobre los cambios que ha tenido desde, en términos generales, desde sus inicios a la actualidad, pensando un poco en el avance de la tecnología y los formatos. Eso es. Bueno, sí, efectivamente, afortunadamente, si bien de hecho la televisora es relativamente joven, por supuesto que desde que se conformó y se fue creando un acervo propio, pues tuvo que voltear a ver cómo se conservan en las mejores condiciones. Y eso es un problema real, no solamente para las televisoras, yo diría que incluso para cualquier instancia ahora, que se propone la preservación de las imágenes en movimiento. Creo que el problema y la situación actual es justamente esta transformación tecnológica que hace que ahora tengamos todo esto en un ambiente digital. Nos representa retos y problemas fundamentales. TV UNAM cuenta con bóvedas en el edificio que actualmente la alberga, adecuadas para preservar cintas o para conservar cintas de video tradicionales, que de suyo eran un elemento complicado por ser cintas magnéticas, en fin. Pero tenía también la experiencia de que en la UNAM se tiene también una filmoteca con mucha prestigio, de la que, bueno, me tocó ser parte de ella durante un buen tiempo. Entonces, esa experiencia de la filmoteca en la creación de bóvedas, especialmente para otro tipo de materiales, que eran las películas de celuloide, pues se fue también utilizada por TV UNAM, esa experiencia, para hacer estas bóvedas. Es decir, para una conservación analógica no tenemos demasiados problemas, tenemos espacio. El problema viene justo ahora que ya implica digitalizar todo, y paradójicamente nos encontramos aunque la preservación digital es más cara y más complicada que la analógica. Y cuando digo más cara es que puede costar 10 veces más, por una razón a mí me parece casi perversa, ¿no? No muy sencilla. Ahora, digitalizar los materiales implica entrar justamente a la nube, a espacios en donde tú ya no estás pudiendo ver exactamente qué hay adentro de tu material, sino lo tienes que meter a un sistema. Y ahora hay estos sistemas que reciben el nombre luego de LTO, son aparentemente la mejor forma de poder conservar la información, y esa forma requiere de unas actualizaciones que los mismos fabricantes de todo el sistema te hacen, y si no actualizas esa información a lo largo de 3 años, o sea, te dan un periodo, algo así, la pierdes, simplemente la pierdes. Entonces tienes que estar realmente, yo digo que es casi como parte del crimen organizado, ¿no? Te están cobrando derecho de piso, porque si no tienes los recursos, esa información puede saber. Y a mí eso creo que es una pregunta fundamental para los organismos públicos, especialmente las televisoras públicas, porque a veces son las que menos presupuesto tienen. Y tienes que estar destinando un presupuesto importante para la actualización de este sistema y seguir comparando esto. Entonces, me parece que ese es uno de los puntos medulares actualmente. Eso también ocurre ya no solamente para un archivo de televisión, sino para algún archivo digital en general. O sea, quizás en televisión por ser tantas imágenes y sonidos, son muy pesados y requieres realmente una capacidad de almacenaje mucho mayor. Pero ocurre, por supuesto, para las filmotecas, las que están resguardando cine, que además creo que hay que decirlo, el cine y la televisión ya se fusionaron, ya son el mismo medio de alguna manera, y eso hace que estén también teniendo que preservar de la misma manera, o sea, cambiando al sistema digital. En fin, estamos en un proceso que me parece realmente muy complicado, y es una de las prioridades a atender
y en distintos foros, justamente, en foros entre colegas que tenemos la misma problemática y que tenemos que compartir justamente cómo resolver los problemas. Yo creo que la preservación en el ambiente del ecosistema digital hay mucho, mucho más que discutir, y desde el punto de vista de que las imágenes son patrimonio de la gente, el público, y que aunque tengan derechos patrimoniales y derechos de autor, por supuesto que esas imágenes tienen que estar preservadas para el bien público. Claro, y sobre todo pienso en estas limitantes que tienen en cuanto a recursos. ¿Qué tanto, qué tanto influye para definir las prioridades de digitalización y los criterios, obviamente, para elegir qué colecciones o qué de archivos sonoros o audiovisuales pueden ustedes agregar a su colección? Bueno, la verdad es que esa pregunta es realmente muy importante y es muy difícil de contestar, porque efectivamente, tú lo has dicho, es tal la cantidad de información que se está produciendo digitalmente en estos momentos, que es realmente imposible poder conservar todo y almacenar todo, ¿no? Y tiene que ser uno muy selectivo en su momento. Por supuesto que a nosotros sí, la producción propia de TV UNAM tiene que tener una prioridad, y esa es una forma. Pero también, y en el pasado, esta problemática ha sido también para muchos otros canales que en su momento hubo épocas de crisis o de falta de recursos. Estoy hablando de diferentes canales de provincia, en fin, pues que tenían que estar borrando la cinta porque si no tenías que volver a grabar sobre ella porque simplemente no había recursos para comprar cintas nuevas. Pues algo similar puede estar pasando en estos momentos. Ya no hay capacidad de almacenaje y entonces tienes que estar quitando cosas para poderlas hacer. ¿Y quién te asegura que lo que estás quitando es algo que es irrepetible y que va a tener, por supuesto, un gran valor? Por supuesto que ahí nosotros, cuando tenemos las imágenes o el registro de grandes académicos, que quizás en su momento no eran tan grandes y de repente ya se convirtieron realmente en eminencias, que fue, pues sí, pero en general todo lo que implica que podemos intuir que va a ser parte de la memoria en su momento, tratamos de registrarlo. Así, por ejemplo, ya de alguna forma, estos conciertos de la orquesta de Filarmónica de la UNAM, la UNAM, ya son realmente parte de la historia de la cultura en la propia universidad, en donde han pasado pues distintos directores, no solamente titulares, sino huéspedes, han pasado músicos muy importantes que quizás en su momento no lo eran tanto, era quizás su debut, en fin. Entonces tenemos bien digitalizado y bien conservado todos estos, desde que la TV UNAM empezó a transmitir estos conciertos. Tenemos, por supuesto, a veces a manera de donación, incluso en el caso del archivo de Paula Weiss, una videasta muy importante que pues, también desafortunadamente murió. Y Paula Weiss le dejó a Teona tu trabajo de video experimental, que quizás para algunas gentes eso no les diga mucho, no les interesa mucho, pero por supuesto que en esa corriente de la videoexpresión fue una pieza importante por la maestra, ¿no? Entonces ese acervo lo cuenta la dependencia con ello. Te los digo un poco como ejemplos de cosas. Tenemos un acervo importante que nos dejó el cineasta Julio Pliego, un cinefotógrafo que trabajó también para la Filmoteca de la UNAM, registrando el acontecer del país, y esas imágenes de video que también Julio nos las dejó. De hecho, la videoteca lleva el nombre de Julio Pliego, precisamente en honor a este
incansable fotógrafo, cinefotógrafo que registró prácticamente cualquier marcha o movimiento social en el país en su momento. Pues, en fin, te lo decía así, algo así como, por ejemplo, uno de los programas exitosos también, La Visión de los Vencidos, pues fue una serie que salió con Miguel León Portilla, y ya también pues está recientemente fallecido el maestro, y ahora pues eso ya es una joya, diría yo, también de los contenidos con los que cuenta TV UNAM. También algunas de las cosas que te mencioné, hemos logrado recuperar algunos materiales que estaban en un formato que se llama Kinescopio, que es como se registraba un programa en vivo de la televisión y se pasaban en su momento en vivo, se registraba en 16 milímetros en un proceso muy complicado. Pero ahí tenemos, por ejemplo, unos programas que se llamaban Charlas Mexicanas, y en donde puedes encontrar a José Vasconcelos discutiendo con Enestrosa, en fin, estos que son partida de nuestro acervo, son ejemplos de lo que realmente tienes que preservar, por supuesto, ¿no? Pero en la universidad, que es una especie de caja de resonancia de lo que ocurre en el país, por supuesto, estamos registrando constantemente movimientos también sociales y que de repente pues tienen una importancia en donde el registro del video era una constante. Entonces, mucho del acontecer universitario pues, se lleva a cabo, se tiene aquí acervos de ese tipo. A pesar de tener, como te comentaba, pues una televisora de 35 años y un canal de televisión de 15. En esta misma línea, los avances tecnológicos y su incorporación como herramienta de apoyo a los procesos de producción, sin duda representan beneficios a largo alcance, pero a la par pone a prueba toda una nueva logística de acción. Planteo esto porque la televisión no es la excepción y el paso de lo analógico a lo digital también trajo para todas las televisoras un reto importante. ¿Cómo afrontó TV UNAM y, por supuesto, su videoteca este proceso? Bueno, es un poco que ya lo comentamos en parte. Bueno, efectivamente, yo creo que el momento en el que estamos viendo, yo lo digo con un poco de sentido del humor, y yo digo que ya es la desaparición del cine y de la televisión, sino que más bien hay una fusión, y yo le llamo una sana promiscuidad, ¿no? Entre el cine y la televisión. Es decir, yo parto de la base de que ahora el aparato con el que registras la televisión o el cine es el mismo. Es una cámara digital que antes era claramente una cámara de video y claramente una cámara en donde entraba película de celuloide. Ahora es el mismo aparato y finalmente lo vas a utilizar. Por supuesto, hay calidades mejores y peores, ¿no? Pero prácticamente con la misma cámara tú puedes hacer una película o un programa de televisión. Tienes la misma manera de distribuirlo actualmente. Es decir, actualmente puede pues, pasar por la televisión en una plataforma constante y puede también ser visto en una sala enorme. Y la pantalla finalmente es la misma de alguna forma. Es decir, ya no hay, si quisieras decir, las pantallas de cine son televisiones enormes y los teléfonos son también televisiones o pantallas de cine chiquitas, ¿no? Entonces esa situación tenemos que pensar de otra forma. Y eso por supuesto trae grandes ventajas, o ha traído, y trae también grandes problemas, sobre todo en poderte acostumbrar a cómo es la parte. Uno de los problemas puede ser justamente la saturación de información, de contenidos y de programas, en donde en estos momentos no te vas a dar abasto para poder ver todo, ¿no? Pero también es cierto que también ha habido una democratización de la función y que prácticamente cualquiera puede expresarse ahora a través de las imágenes en movimiento y hacer, si haces un meme, de alguna forma estás haciendo un contenido audiovisual que vas a poder
estar distribuyendo. Entonces, nuestra comunidad, y especialmente los jóvenes, de ahí la importancia que le damos nosotros, está teniendo que ser alfabetizada desde el terreno audiovisual a marchas forzadas. Y algunos de ellos lo están haciendo de manera autodidacta y son muy hábiles también, ¿no? Entonces hay cosas que sabemos que los jóvenes son realmente hábiles en esta gran transformación que es el ecosistema digital. En fin, creo que estamos metidos, la parte final de la pregunta es que estamos justamente metidos en ello y estamos tratando de aprender día a día. Y seguramente hacemos cosas equivocadas, pero creo que es un momento que por otro lado es irrepetible. Creo que va a ser es importante, es una transformación no tan importante como cuando apareció la imprenta o tan importante como cuando apareció el cine mismo. En fin, este ambiente digital está conformando seres humanos muy distintos a los de décadas anteriores, ¿no? Al ser una televisora universitaria, su compromiso también está en contribuir en los procesos de organización, conservación y catalogación de los documentos videográficos nacionales. Obviamente a través de colaboración de diversos foros y en especial en el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación COTENDOC. ¿De qué manera ha participado TV UNAM en este comité? Bueno, no me tocó a mí cuando realmente estamos participando directamente. O sea, somos parte por supuesto, del COTENDOC, y en su momento fuimos también de la mesa directiva. Simplemente participamos con ellos y por supuesto consideramos que es justamente la parte en donde tenemos que compartir problemas comunes y sobre todo eso, la generación de normas, generación y compartir las normas que permiten esa experiencia, como no me es ajena en el terreno del cine, porque bueno, no solamente la Filmoteca de la UNAM es parte importante de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que en ese terreno es quizás el organismo internacional que más avanzó en la generación precisamente de estándares y de normas de lo que debería de hacerse para la discusión de la preservación. Entonces, si bien no estamos en la mesa directiva en estos momentos de la COTENDOC, sí estamos activamente participando con ellos y atentos. Y lo consideramos prioritario justamente en estas relaciones con los colegas, ¿no? Muchos de ellos nos encontramos en foros duplicados, si se quiere, porque también algunos de ellos también que pertenecen a la red de televisoras educativas y culturales o a la Asociación de Televisoras Iberoamericanas. También algunos tienen conexión con el Comité Técnico de Normalización y lo consideramos justamente como de importancia para realmente crear estas normas, valorarlas y seguirlas, ¿no? Sobre todo, entenderlas. Sí, no solamente a nivel nacional, también nivel mundial. Mencionaba ya la importancia de preservar estos documentos, archivos sonoros, visuales, imágenes, para contribuir al patrimonio cultural. Y una de las organizaciones que trabaja al respecto es la UNESCO. Y en este carácter de TV UNAM, de creador de contenidos, de promotor de contenidos históricos y de divulgación cultural, además de científica, ¿cómo ha participado con la UNESCO? ¿Tiene alguna relación en tema de difusión y preservación del patrimonio audiovisual? Bueno, tienes toda la razón. La UNESCO realmente, como instancia de las Naciones Unidas, se ha preocupado justamente también por esta parte de la preservación. Y considerando incluso al patrimonio audiovisual en ese sentido, como una responsabilidad colectiva, y que nuevamente, si bien se tienen que conservar y respetar derechos autorales y derechos patrimoniales a la hora de si vas a explotar
una cierta obra, es considerar que esto es parte de la memoria colectiva y que por lo tanto nos pertenece a todos. Entre esas, no somos tan antiguos todavía como para proponer alguna obra especial, aunque creo que podríamos ya empezar a pensarlo en hacerlo, pero el programa Memoria del Mundo de la UNESCO es realmente un programa ejemplar en ese sentido. Y me tocó a mí, precisamente desde la Filmoteca de la UNAM, en el que nosotros propusiéramos algún documento fílmico, el caso de Los Olvidados, la película que conserva la Filmoteca de la UNAM sin ser dueña de los derechos. Actualmente el dueño de los derechos de esta obra, dirigida por Luis Buñuel y producida por Oscar Danziger, pues es propiedad de Televisa, que la fue comprando. Pero sí, la responsabilidad de su preservación fue de la Filmoteca de la UNAM y la puso, fue la segunda película que entró a esta lista de documentos Memoria del Mundo, que son documentos que la UNESCO considera que son precisamente eso, memoria de toda de la humanidad. ¿Qué documentos hay ahí? Me lleva mucho tiempo este programa. Pues, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, que lo tiene la Biblioteca de Francia, que la tiene conservada, es un documento importantísimo. La partitura de la Novena Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, también es otro documento Memoria del Mundo. Entonces, la UNESCO fue abriendo a nivel de archivos, museos y de acervos, una propuesta de que propusieran tener este tipo de documentos y que lo propusieran para hacer eso, Memoria del Mundo. Tienen como tres niveles: el nivel nacional, el nivel regional y el nivel mundial. Entonces, México tiene, y nuestros colegas de Radio UNAM han presentado, y hay algunas colecciones radiofónicas precisamente de Radio UNAM, que tienen pues casi una redactora con mucho tiempo de existencia, como documentos que se consideran irrepetibles, ¿no? Entonces, para no aburrirle con toda esa parte, pero bueno, el caso de que la Filmoteca tenga, fue la segunda a nivel internacional, la primera película que entró a ese registro fue el negativo de la película de Metrópolis. La segunda fue Los Olvidados, y ahora, por supuesto, hay películas muy importantes que están reconocidas, como pues, por supuesto el Archivo Lumière, qué sé yo, también, incluso yo participo un poco promoviendo desde Cuba, apoyando a que el noticiero ICAIC, que es un noticiero que eran los cubanos del Instituto de Cines y Artes Cinematográficas en Cuba, pudiera ser parte de ese registro. Y como la colección es tan particular y tan importante, también se logró. En fin, directamente como TV UNAM no hemos participado en una iniciativa de la UNESCO, más allá de estar atentos a todas las convocatorias que ellos ponen y participar, por supuesto, en coloquios y discusiones como la que estamos teniendo tú y yo, que la UNESCO está patrocinando. Por supuesto, lo vemos siempre como uno de los apoyos de cooperación internacional que les corresponde a nosotros. El tener un documento, Memoria del Mundo, es casi equivalente a tener un sitio patrimonio cultural de la humanidad o natural, ¿no? Que una gente cree que es como ganarse un premio y ya y te van a dar dinero por ello. Pues no, es todo lo contrario. Es crear una responsabilidad de que ese documento tiene que estar preservado en perfectas condiciones y es un honor realmente el que estés en esa lista, porque tu institución está preservando un documento irrepetible y no encontrado en otro lugar. Entonces esa es una responsabilidad. Si no le dedicas y dejas de preservarlo correctamente, muy probablemente salgas de la lista y entonces pierdas este prestigio. Entonces, por supuesto que vemos a la UNESCO. Normalmente, una vez más, insisto, TV UNAM no tiene un miembro ahorita en Memoria del Mundo, pero podríamos tenerlo y quizás en algún momento algunas de las listas de algunas de las series que tenemos pudiera ser factible que ingresara
a esta, por lo menos al nivel nacional, que es parte, el primero tienes que pasar por un comité nacional, después ese comité lo plantea si el documento es realmente de valor más regional a la región de Iberoamérica o de Latinoamérica, y si realmente ese documento, como fue el caso de los olvidados, de la película Los Olvidados, supera un poco ese ámbito y se va como un documento que realmente es de importancia para todo el mundo, pues entras a ese nivel. Entonces, también creo que me alargué un poco, Jacqueline, pero bueno, era explicarte un poquito que sí, para nosotros estas iniciativas de la UNESCO son fundamentales. Y creo que más en este contexto en el que estamos y que pienso los contenidos que se están realizando en este momento de pandemia, sobre todo, pasarán a la historia y formarán parte de ese patrimonio ya cultural en tanto cómo se hacen ahora los nuevos contenidos, ¿no? Estas conversaciones, ya los mencionaba también usted, en Zoom, cómo se crean estos programas a la distancia y que también esta situación de contingencia nos ha demostrado que pese a los esfuerzos, la infraestructura y las condiciones socioeconómicas en México todavía representan una limitante para la democratización de la tecnología. Pero la televisión en este sentido de acortar distancias y de permitir mantener comunicados a los alumnos y a los maestros ha sido fundamental en este proceso de paliar un poco los problemas de conectividad del Internet en territorio nacional. Ya nos había contado un poco sobre los desafíos a los que se han enfrentado en este año de contingencia, pero ¿qué aprendizajes le deja a TV UNAM este contexto en cuanto a la creación de contenidos, a sus actividades, a sus desafíos logísticos, tecnológicos? Bueno, creo que muchos, y efectivamente algunos tratamos de resolverlos cotidianamente. Creo que ahorita nos hemos planteado también como tareas fundamentales. Por supuesto, una de las preocupaciones es esta del almacenamiento de imágenes y que, como te lo explicaba, tienes mucha prioridad y porque implica también recursos. El problema de los recursos es algo muy complicado y hay costos muy altos en algunas cosas. Uno de los problemas fundamentales de TV UNAM ahorita es que aunque ya estamos produciendo en una plataforma de alta definición, HD, High Definition, nuestra señal no llega en alta definición a todas las televisoras. Gracias a la Dirección General de Dirección Educativa, nos manda al satélite y nosotros le damos la señal en alta definición, pero manejan tantas señales ellos que regresa realmente en calidad estándar, lo cual te pone en desventaja con cualquier otra televisora que pues porque se ve mejor la de al lado, ¿no? Se ve mejor. Entonces ya hay mucha gente que se acostumbra y quiere. Entonces estamos hablando justamente de esas normas. Entonces, gracias realmente a una gestión del rector, logramos tener un apoyo especial de patronato universitario para poder comprar nuestro propio telepuerto. Esto que nos interrumpió un poco el proceso fue la pandemia, pero el telepuerto es un aparato que precisamente hace mandar tu señal al satélite y después que baje. Entonces, con esos recursos especiales, que no estamos hablando de más de $1,500,000, estamos realmente ahora constituyendo un nuevo máster y pudiendo tener, es un reto importante, el poder mandar nuestra señal directamente y hacer una cobertura con alta definición por todos lados. Por supuesto que eso luego nos mete un poco en la carrera importante para tener una mejor calidad. Pero las fuentes de financiamiento también son tan limitadas que nos hemos planteado, y también parte de la pandemia, formas de financiarnos de otra manera. No nos alcanza el presupuesto realmente para los planes mínimos que tenemos y cada año tenemos que estar realmente, no te voy a decir limosneando, pero sí casi regateando de algún lado. Y sí nos hemos planteado hacer un proyecto de procuración de fondos a través de 3 vías.
ya tenemos experiencia de alguna manera en las tres. Una de ellas es el coproducir y compartir los derechos patrimoniales, que lo hicimos una serie importante que todavía está un poco detenida para la siguiente temporada, que se llama El Perímetro de México, y la coprodujimos con Claro Video, que realmente con esa fórmula pudimos hacer esta serie que si bien tampoco era que estamos hablando de presupuestos descomunales, pues sí requeríamos para hacerla de la aportación de ellos. La otra forma es los patrocinios, y ya nuestra televisora, que pues, por supuesto es una televisión pública, y tú te puedes dar cuenta que no tenemos comerciales, no quiere decir que no podamos tener patrocinadores. Nuestro estatus al principio fue como permisionaria, es decir, teníamos permiso de tener una televisión, de tener una señal al aire, pero no teníamos permiso para nada más. Ahora ya estamos en el régimen de concesionarios, entonces, y eso nos permite tener patrocinios. Por supuesto, hay reglas muy claras dentro de la propia universidad de qué vas a anunciar en su momento y de qué manera lo vas a hacer. O sea, por supuesto, nunca vamos a hacer, ni queremos, por supuesto, ser una televisora comercial que esté vendiendo almohadas o refrescos de cola, no sé, ¿no? Pero estamos viendo justamente que hay maneras de patrocinar nuestros programas con la aportación. Y la tercera es los donativos, ¿no? Una campaña de donación importante en donde de manera eficiente la Fundación UNAM ha generado ser una generadora de donativos para proyectos específicos, que pueden ir a veces pues hasta para conseguir cubrebocas y equipos para los médicos de la UNAM que estaban en la pandemia, o para buscar computadoras para estudiantes, y la comunidad responde. Entonces estamos pensando justamente en este proyecto que, ¿por qué no? Mucha gente podría estar donando para algún programa que en particular le interese, ¿no? Entonces es una campaña. Estamos manejando estas tres áreas. Y un poco ese es el reto que estamos teniendo. Y por supuesto, en este momento, para nosotros, sí, el dar información importante. Bueno, es un año electoral y creo que es importante también que fomentar la discusión en todos los terrenos de la vida política del país, y por supuesto seguir informando especialmente para salir de esta pandemia pues con los daños menores posibles. Sin duda el camino es largo, pero no dudo que el equipo que integra TV UNAM, desde el equipo de biblioteca, de todas estas personas que integran TV UNAM, podrán salir avantes de esta situación y seguir contribuyendo a la divulgación de la cultura, de la ciencia y fortaleciendo la educación que tanto necesita el país. Maestro, ¿algo más que desea agregar? No, realmente mi agradecimiento para con ustedes, para dar a conocer un poco lo que hacemos en el terreno, nuestras preocupaciones, y especialmente en este pues, primer trimestre del año, donde estamos de alguna manera iniciando nuestro proyecto de trabajo para este año. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, maestro. Definitivamente nos queda mucho tema por abordar, pero agradecemos mucho haber aceptado esta invitación y contribuir con un poco de la historia de TV UNAM. Hemos Bueno, llegado al... Sí. no, mis respetos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que también hay que decirlo, es una institución este, representada por todos los gobiernos de América Latina, y que nos da mucho gusto también ser colegas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Desafortunadamente hemos llegado al final de un programa más. Agradecemos una vez más al director general de TV UNAM, Iván Trujillo Bolio, por aceptar nuestra invitación y ser parte ya de esta serie. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos gustaría leer sus comentarios y sugerencias. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Acompáñenos por favor en el siguiente episodio. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.